Capítulo 8. Isabel nunca jamás había sentido tanto calor. No era por el fuego que había detrás de ella, sino por la mirada acalorada que le dirigía su marido en ese momento, haciéndola temblar bajo su intensidad. ¿Era esto lo que se sentía cuando un hombre te deseaba? Dada la forma en que él la miraba, ella creía que así era. Pero Isabel no se quedó atrás, y también lo contempló a conciencia. El pecho de su esposo tenía numerosas cicatrices que fruncían su piel, pero de alguna manera eso lo hacía aún más guapo. Era grande, firme y musculoso, y su hombría la sorprendió al alzarse aún más ante su mirada. No debes tener miedo, le dijo él con la respiración entrecortada. No tengo miedo, aseguró ella, pero permaneció quieta, desnuda ante el cuerpo de su esposo, que parecía reclamarla. Deacon se acercó un paso, le puso el dedo bajo la barbilla y la obligó a mirarlo. Como respuesta, las mejillas de Isabel se enrojecieron. Intentaré ser cuidadoso. Isabel asintió, tan nerviosa que solo se le ocurrió decirle: yo también tendré cuidado. Deacon no tardó en reír al darse cuenta de que esas palabras le decían lo inocente que era su esposa en temas amatorios. Algo que le agradó, al ser él el primero. Y el único. Te lo agradezco, esposa, le dijo, y la besó con dulzura en los labios. En un principio, el beso tenía la intención de ser breve e inocente, pero pronto se intensificó, y Deacon se encontró perdido en el sabor de su boca. Por el contrario, Isabel lo saboreaba con expectación, como si fuera el inicio de una de sus muchas aventuras por el bosque, en busca de una presa o de algo nuevo y emocionante. Pero pronto descubrió que acababa de comenzar algo completamente novedoso e inquietante por experimentar. Deseaba saber más, probar más, hasta que Deacon tocó su pecho y todo raciocinio desapareció de ella. En su lugar, Isabel gimió en voz baja en su garganta, sintiendo cómo crecía la humedad entre sus piernas. «Oh, muchacha», susurró él contra su piel mientras su mano se deslizaba por el abdomen de Isabel. «Jamás imaginé que fueras tan perfecta. Me temo que nunca me saciaré de ti». «Espero que no», respondió ella con voz seria. «Acabo de empezar a aprender, y debes enseñarme muchas cosas». «¿Esposo?», lo llamó ella en un susurro pocos minutos después. Cuando todo hubo acabado entre ellos. «¿Sí?», preguntó Deacon, medio adormilado y exhausto tras un día tan intenso. «¿Podremos hacer esto todas las noches?». La pregunta le sorprendió, pero él sonrió y abrazó a su esposa con más fuerza. «Sí, si tú lo deseas». «Entonces me gustará eso de estar casada». Deacon rompió en una carcajada, y decidió que a él también le gustaría. A pesar de verse despertado sola en la cama, Isabel estaba de buen humor. Ni siquiera la ligera rigidez de sus piernas y su espalda disminuía su estado de ánimo. Había mucho que hacer, y si quería ganarse el respeto de todos, debía ocuparse cuanto antes de sus responsabilidades como la nueva señora de los McGill. Comenzó a hacer planes sobre qué debería hacer primero, hasta que la puerta se abrió y apareció una preocupada Els. La mujer llevaba una bandeja con leche, pan tostado, mantequilla recién hecha y miel, y se quedó mirando la habitación para después contemplar a Isabel, como si esperara encontrar algo distinto en ella. «Buenos días, señora. ¿Quiere que le prepare un baño?» «Sí, por favor, Els», respondió Isabel, sintiéndose insegura cuando la mujer la llamó señora, pues no sabía qué era lo que buscaba. Ahora que ella era una mujer casada, ¿cambiaría su relación con Els? ¿Tendría que comportarse de forma diferente? Isabel se daba cuenta de que debería haber prestado más atención a las enseñanzas de su madre respecto al servicio, aunque nunca podría considerar a Els como a una criada. Para ella era su amiga y su confidente, y quería que su relación siguiera siendo la misma. Los recuerdos de su madre la hicieron suspirar y olvidar por un instante a Els. Se preguntó si su familia tardaría mucho en perdonarla y aceptarían ir a visitarla. Isabel esperaba que cuando sus padres vieran lo contentos que estaban todos con ella, reconocieran que su hija no había obrado mal al escaparse, y así su relación volvería a ser como la de antes. Queriendo dejar este tema atrás, al entristecerla, Isabel se untó una tostada con abundante mantequilla y miel. Luego le dio un gran bocado que hizo que Els alzara una ceja por su glotonería. «¿Sabes dónde está mi marido?», preguntó Isabel. «No lo he visto, pero he oído que comió algo y se fue temprano esta mañana». A Isabel le extrañó que él se marchara sin decirle nada, pero al no saber qué hacía exactamente su esposo durante el día, no podía reprocharle que la esperara. «Seguro que no puede andar muy lejos», dijo ella, «aunque esta mañana nosotras también estaremos muy ocupadas y no tendremos tiempo para buscarlo». Él se la miró ceñuda, pero no dijo nada.
En cuanto termine de comer y me dé un baño, declaró Isbel. Quiero conocer cada rincón de este castillo y a todos sus sirvientes. No creo que tarde mucho en conocer a los sirvientes. Según mi opinión, falta personal para una casa tan grande. Isbel, interesada, se terminó de un trago el vaso de leche. En ese caso, cuanto antes empecemos, mejor. Media hora después, las dos mujeres se apresuraban a entrar en la cocina. Aunque el lugar estaba recogido, se notaba que los fogones necesitaban una buena limpieza, así como las paredes. En su interior estaba la cocinera, que daba órdenes a dos muchachas acaloradas y serias, y a un niño que no podría tener más de 8 años. El niño no parecía delgado ni desnutrido, aunque a Isbel le pareció que no le vendrían mal unas libras de más. Este, a pesar de ser pequeño, se esforzaba por traer del exterior troncos de leña que apenas podía cargar. «Buenos días, señora. ¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó la cocinera, una mujer regordeta y muy alta, que parecía apurada al verla. «Quisiera hablar con el encargado de los asuntos domésticos del Torreón». «Entonces debe hablar con el anciano Duncan. Es la mano derecha del Laird y quien se ocupaba hasta ahora de esos asuntos». Isbel asintió extrañada, y comprendió por qué todo estaba en perfecto funcionamiento, pero con cierta dejadez. A fin de cuentas, ¿qué entendería un anciano como Duncan del manejo de una casa? También se alegró de que fuera él a quien relevar de sus funciones, al no querer dejar sin ocupación a nadie. Por el contrario, al tratarse de Duncan y ser este miembro del consejo, no habría ningún problema en liberarlo de esa carga. «Está bien, pero ya que estoy aquí, quisiera comentar algunos asuntos con usted». 2 horas después, Ayla, la cocinera, e Isbel habían acordado contratar a otra muchacha y hacer una limpieza profunda en la cocina. También se habló del pequeño Bruce y de que, a partir de ahora, no cargaría con cosas pesadas como troncos de leña y que ayudaría a Isbel en el huerto. Al parecer, el niño era un huérfano, y aunque la obligación del clan era cuidarle entre todos, el pequeño era muy orgulloso y prefería trabajar para ganarse su comida y alojamiento. Isbel lo entendía, y no quería privarle de su amor propio, por lo que decidió que simplemente realizaría trabajos menos duros. Satisfecha, salió de la cocina, sudorosa a causa del calor que emanaba de los fuegos, y echando de menos el baño que se dio unas horas antes. «¿Qué quiere hacer ahora, señora?», le preguntó Else, también sudorosa. «Tenemos que encontrar a Duncan y hablarle de contratar a más criados. Y debería ver la huerta, los árboles frutales y las pocilgas y la...». «Else, para», le dijo Isbel sonriendo. «Me recuerdas a mi madre, y ya sabes cómo salía yo corriendo en cuanto ella se ponía a recitar mis obligaciones». «No me lo recuerde. Siempre me dejaba sola y tenía que aguantar el sermón de su madre». «Pero ya no pienso salir corriendo», aseguró Isbel, un poco melancólica. «Ni yo pienso quedarme quieta escuchando sermones. Lo hacía por la santa de su madre, pero no pienso hacerlo por nadie más». Isbel sonrió y abrazó a Else. A primera hora de la mañana se había preguntado si todo había cambiado entre ellas, al ser ahora Isbel una mujer casada, pero se acababa de dar cuenta de que no era así. Seguían siendo Isbel y Else, aunque ahora la llamara señora en lugar de muchacha. «No sé qué haría si no te tuviera a mi lado», le dijo Isbel mientras seguía abrazando a Else. «Corretear de un lado para otro sin nadie que la reprenda. Eso es lo que haría». Isbel asintió y sonrió. «Pero tú me mantendrás en mi lugar. Yo y ese marido tan guapo que se ha buscado». Isbel rió con ganas, y Else se sonrojó. «Y ahora vayamos en busca de ese anciano, antes de que me haga hablar demasiado», señaló Else, que se notaba emocionada ante la muestra de cariño de Isbel. Las dos mujeres comenzaron a caminar, una al lado de la otra, mientras señalaban cosas que se deberían cambiar. Ambas parecían ilusionadas con sus cabezas dando forma a cómo querían que quedara su nuevo hogar. 3 horas después de haber encontrado a Duncan, este parecía estar en plena tortura. Ambas mujeres habían terminado de ver el torreón, sin haber dejado de hablar ni un solo segundo. Al principio, Duncan había permanecido atento y memorizando los cambios, pero había desistido al cabo de media hora. Ahora estaba harto de escuchar hablar de colores, muebles y telas, así como de tapices, juncos y criadas. Con ojos suplicantes miró a Isbel, y luego a la puerta de salida cuando por fin regresaron al gran salón. Pero Isbel aún no había terminado. «Nos falta por ver toda la parte exterior. Las pocilgas, la vaquería, el huerto, los...». «Señora, os lo ruego. Recordad que solo soy un anciano. Además, el Laird dijo que nos aseguráramos de que permanecierais en el interior».
Ha apostado varios guardias en las puertas de la torre del homenaje para garantizar vuestra seguridad. ¿Mi seguridad? ¿Qué cree que puede pasarme? ¿Que me muerda una vaca? Duncan se quedó balbuciendo mientras él susurraba. Ya le mordí una vaca una vez por curiosear donde no debía. Como respuesta, Ishbel le dio un pisotón en el pie, y él se estuvo a punto de soltar un grito de dolor. Creo que su marido le preocupa más que se pierda por el bosque o que alguien la secuestre, aseguró Duncan, fingiendo que no había escuchado el comentario de Els, ni visto el pisotón que le había dado Ishbel a la mujer. Claro que puedo perderme si nunca salgo a conocerlo. Y respecto a que me secuestren... Ahora es la esposa del Laird, la interrumpió Duncan, al intuir lo que iba a decir. En ese caso, que me ponga la guardia solo para cuando salga del castillo. No creo que sea necesario que la tenga en mi propio hogar. Duncan llevaba 3 horas discutiendo sobre cada detalle del torreón, por lo que no se sentía con fuerzas para comenzar ahora a discutir por este asunto. En todo caso, es el Laird quien lo mandó, y debe obedecerlo. Cuando Duncan vio santiguarse a Els y ponerse en jarras a Ishbel, supo que había escogido las palabras equivocadas. Quiero decir, comenzó a rectificar. No hace falta que diga nada más, afirmó Ishbel, luchando por ser una buena esposa obediente y acatar las decisiones de su marido, o ser ella misma y desafiarle. ¿Por qué no vemos cómo va la comida, señora?, propuso Els, que conocía muy bien a Ishbel y ya comenzaba a ver el brillo desafiante que aparecía en sus ojos cada vez que iba a hacer algo que no debía. Debe de ser la hora de comer, y sería conveniente que comprobáramos que todo está perfecto. Está bien, pero en cuanto terminemos de comer, saldremos a inspeccionar la parte exterior del torreón, resolvió Ishbel, que comenzó a caminar decidida hacia las cocinas, sin ver el asentimiento con la cabeza de Duncan hacia Els para agradecerle su intervención. La nueva señora era todo un torbellino, y Duncan se temía que en poco tiempo su fuerza pondría a todos los Maquil en su sitio. Empezando por el Laird, que esa mañana había preferido huir del castillo para no enfrentarse a su nueva esposa.